Ayer estuvo aquí con nosotros el director del portal Animal Político, el portal digital, Daniel Moreno, y presentó un trabajo, más de 3 partes. Ayer se presentó la primera, titulado "Desaparece el gobierno de Veracruz, 645 millones de pesos, entrega el dinero a empresas fantasmas". Hoy publican la segunda parte, que es el detalle de las 21 empresas. Daniel Moreno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Si nos resumes muy brevemente lo que presentaste ayer aquí. Encantado. Primero que nada, de veras, muchas gracias por la oportunidad, y gracias a Ricardo, gracias a Antonio, que ya los presentarás. El reportaje lo que plantea es que revisamos 73 contratos del gobierno de Veracruz, que estos 73 contratos se les dieron por diferentes vías a 21 empresas, y que estas 21 empresas lo que detectamos es que tienen socios que no reconocen ser socios y que están en domicilios que son domicilios fiscales falsos. Ese creo que es el tema fundamental, es decir, son empresas fachadas, son empresas de papel. Creo que ese es el centro de la investigación. Nosotros lo que hacemos hoy es detallar cada una de las empresas, dónde están, cuáles son, por ejemplo, los lotes baldíos en donde están instaladas. Contamos el caso de una panadería. Mañana vamos con entrevistas con estos supuestos socios, ¿no? Bueno, vamos a entrar en detalle de lo que presentan hoy. Y bueno, también está aquí hoy, gracias por estar con nosotros, Arturo Ángel, reportero de Animal Político. Gracias. Ahora comentamos. Es uno de los 2 autores de estos 3 reportajes que publica Animal Político. Y están también aquí esta mañana, les agradezco especialmente porque vienen desde Veracruz. Está Antonio Gómez Pelegrín, que es el secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz. Gracias por estar con nosotros. Y está Ricardo García Guzmán, contralor del estado de Veracruz. Muchas gracias a los dos. Desde ayer temprano, el gobierno de Veracruz nos hizo llegar una carta diciendo que era falsa la información que difundió Animal Político. Antonio, Ricardo, los escuchamos. Antonio Gómez Pelegrín, secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que le dan al gobierno del estado de estar en este foro y aclarar fundamentalmente estos asuntos. Quiero en una primera instancia fijar una postura por parte del gobierno del estado de Veracruz en relación a los diversos planteamientos que presentó la página de Animal Político. 1. La información usada en el reportaje fue solicitada al gobierno del estado de Veracruz con fecha 23 de abril de 2015 y atendida con respuestas del 21 de mayo del mismo año. De nueva cuenta, se solicitó esta información el 25 y 28 y 31 de marzo de 2016 y se dio respuesta los días 25 y 26 de abril del año en curso, al haberla requerido vía Infomex, información que se cumplió cabalmente en términos de ley y que incluso se conserva en las direcciones, y traemos acá prácticamente 8 direcciones de internet donde se ha mantenido y ha estado esta información. En esta información se precisó siempre que el gobierno del estado actuó apegado a derecho y se puso a su disposición para su verificación la información requerida. 2. A disposición de Animal Político. Por supuesto. 2. El reportaje habla de 73 contratos celebrados entre los años 2012 y 2013, con 21 empresas por un importe de 645 millones de pesos a través de las siguientes dependencias: Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Protección Civil y DIF estatal. Las características de cada contrato y dependencia son diferentes. Sin embargo, es importante señalar que en todos los casos, sin excepción alguna, las adquisiciones se sujetaron a la autorización de los subcomités de adquisiciones respectivos, en los cuales participaron también representantes de la iniciativa privada y estuvieron bajo la sanción de la Contraloría General del Estado. Estos subcomités, dentro de sus facultades, tienen la aprobación de los métodos de adjudicación y vigilar que en todo tiempo se cumpla con la normatividad,
y para el caso de adjudicaciones directas por alguna de las excepciones que la propia ley establece, aprobar previamente los dictámenes respectivos que fundamentan y sustentan dichas adquisiciones. Precisamos que en todo tiempo se cumplió con la ley de adquisiciones y de manera especial, estrictamente con el artículo 55 de dicha materia. 3. Estamos hablando de empresas que en su momento cumplieron con la norma y para ello tuvieron que acreditar su constitución legal ante fedatario público, estar debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, contar con el Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal que se acredita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estar inscritos en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, haber suscrito y entregado las fianzas respectivas y haber acreditado a plenitud la representación legal de la empresa, que en este caso las 71 contratos, las 21 empresas lo cumplieron a cabalidad. 4. En todos los casos de los contratos señalados, se tiene perfectamente definido el padrón de beneficiarios. Si no se entregó físicamente a los solicitantes, fue en razón de que el gobierno del Estado tiene la obligación de proteger los datos personales. Esto es, no se pueden dar a terceras personas sin autorización expresa de ellos, existiendo incluso la obligación de evitar su circulación y entrega en base al artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, se pusieron a la vista de los solicitantes a través de los medios informáticos. Es importante señalar que todos los pagos se hicieron directamente en favor de las empresas por transferencias electrónicas y a las cuentas que tenían debidamente acreditadas ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, fiscalizadas todas ellas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a sus facultades. Con toda precisión se señala, el pago de las adquisiciones no se pudo manipular a favor de persona alguna. En términos de ley, se pagó directamente a los contratantes. Por último, reiteramos a ustedes que no se ha entregado la relación de beneficiarios a los solicitantes por la obligación legal que tenemos de proteger los datos personales, pero se pusieron a su vista y no acudieron a verificarla. Y adicionalmente, nunca hicieron uso del recurso de revisión que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado establece. Es la posición del gobierno de Veracruz. Así es que actuamos en todo tiempo apegado a la ley. Daniel Moreno. Bueno, pues me da gusto escuchar esta posición porque casi les diría, y creo que nos va a servir como base, casi les diría que estamos de acuerdo en todo. El último punto es un punto que hay que discutir con un poco más de detalle, pero de veras me importa subrayar. Estamos de acuerdo prácticamente en todo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diciendo que las empresas son ilegales. Lo que nos estamos planteando, y creo que es un tema que si es legal, como ustedes plantean, y como nosotros no tenemos empacho en reconocer, lo que tendremos entonces que preocuparnos es que el problema es mucho más complejo, porque tiene que ver con procedimientos legales, con leyes de adquisición, y el tema, insisto, es más serio. ¿Por qué lo digo? Porque lo que nosotros estamos planteando es, ¿cómo es posible que haya una empresa con un domicilio fiscal falso y que haya que tenga como socios a personas que dicen, que reconocen no ser socias de la empresa, y que aún así no haya una sola autoridad que lo verifique? Si ustedes están de acuerdo, si Ciro me lo permite, el equipo del noticiero tiene material que podríamos escuchar, porque además creo que sería útil en este caso. Tenemos, por ejemplo, una primera grabación de una entrevista. A ver, ahora la vemos. Vamos a tener que hacer una pausa. Y sí me gustaría hacerle esta pregunta. Ahora que regresemos más allá de ver los materiales, de escuchar, a ver, ¿querías decir algo? Sí, respuesta directamente a lo de las solicitudes de información. Arturo Ángel, reportero de Animal Político. Los funcionarios, buenos días, comentan que se nos puso a disposición la información y no fuimos. Esto es incorrecto, los documentos están publicados, las respuestas desde el día de ayer. Protección Civil, por ejemplo, nos responde oficialmente que el padrón de beneficiarios de los productos
que ellos licitaron es inexistente. El funcionario nos remite el oficio donde directamente dice que no se encontró ningún documento en esta unidad administrativa. Eso, por ejemplo, Protección Civil y Educación. Vamos a regresar entonces a este punto, el punto de la comunicación. Nos está diciendo la autoridad que la información sí se entregó en tiempo, nos está diciendo Animal Político que no fue así. Animal Político está hablando de domicilios fiscales falsos. Aquí está el secretario de Finanzas del Gobierno de Veracruz, el contralor del Estado de Veracruz. Vamos a escuchar esos materiales, todo esto. Nos decía el secretario de Finanzas del Gobierno de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrín, que pues esta información a la que refiere Animal Político es información pública y que además se pudo haber consultado, claro. Es pública desde hace varias semanas. Nos decía el reportero Arturo Ángel que no es así, que solicitaron la información y que tiene oficios. Habría que pensar que son dos cosas distintas. Sí. La parte que es pública, pues sí, es tan pública, pues porque por eso tenemos la suerte en este país de tener una ley de transparencia en donde se puede solicitar la información. Esa es una primera parte, y la otra es a la que te referías. Y tú decías, se solicitó una serie de documentos que no se entregaron. Sí, específicamente hablando nada más del tema del padrón de beneficiarios, nosotros encantados de poder haber ido a consultarlo, porque lo que queríamos era tener listas. En efecto, una respuesta de Cedesol Veracruz fue que había datos personales, nos ponían a disposición y podrán leer la respuesta íntegra, de hecho está desde ayer, los contratos, facturas, pero cuando hacían referencia a lo que yo solicitaba de que la comprobación de que estas personas recibieron algo y quiénes eran, me argumentaron que eran datos personales. No hubo esa respuesta, señor secretario de Finanzas. Sí hubo una respuesta, no en el sentido que ellos quieren. Yo quiero precisar alguna cuestión. Mire usted, este es un asunto que viene desde 2014. Sí. Y es un asunto que empezó a investigar un compañero periodista de ellos, que es Víctor Hugo Arteaga. Víctor Hugo Arteaga, después, hasta donde yo tengo entendido, había dejado de lado esta investigación en función de que no encontró elementos suficientes para poder continuar. No es así, pero no me toca a mí. A mí sí me toca, porque el reportero nuestro no es cierta esta información. En este esquema, ellos en 2015 hicieron 16 solicitudes de información, 2 a la Secretaría de Educación, 2 al DIF estatal, 10 a la Secretaría de Desarrollo Social y 2 a Protección Civil. Y en 2016 hicieron 10 a Educación, 1 al DIF estatal, 4 a la Secretaría de Desarrollo Social y 9 a la Secretaría. ¿Cuántas fueron atendidas, secretario? De todas, las de la Secretaría de Educación fueron atendidas en su totalidad. Las 10 solicitudes fueron atendidas entregando información. Creo que es importante mencionar. Yo quisiera mostrar, y aquí se los dejo. Por favor, habría que ver qué entendemos por atendido. Exacto. Si atendido es responder un oficio o es entregar la información. Es entregar información, contratos, todo lo demás, y solamente los padrones no se entregaron por algunas razones especiales. Aquí vienen todos los documentos. Bueno, perfecto. A ver, yo quisiera, antes, ahorita revisamos ese tema, porque aquí tocaron ustedes otro punto muy importante. Yo quisiera comentarlo, preguntárselo al Contralor del Estado de Veracruz, a Ricardo García Guzmán. Ustedes están hablando de domicilios fiscales falsos. Ayer presentamos las fotos, pero de todos modos tu equipo las sigue teniendo, por si quieren pasarlas mientras vamos conversando. Pero además te decíamos, no solo son domicilios falsos, sino además son socios que no reconocen ser socios, que viven en zonas populares, y por eso, de veras, creo que es importante. Tenemos una entrevista con Concepción Escobar. Concepción Escobar es oficialmente socia de una de las empresas que obtuvieron más contratos por parte de estas dependencias, y creo que es importante que escuchemos qué dice. Vamos a ver un fragmento y le hacemos la pregunta al Contralor del Estado de Veracruz, a Ricardo García Guzmán. Estamos hablando de domicilios fiscales falsos en estas operaciones. Vamos a ver. No me acuerdo quién vino y que me dijo que era para un apoyo, y yo sí firmé y di mis datos, pero para un apoyo. Eso es lo que me dijo, que iban a dar un apoyo, creo que no sabía ni que iba a llegar de apoyo. Me dijeron, porque usted es dueña de esto, del otro, no. Nomás que nos iban a dar apoyo. ¿Por qué engañan a la gente así? Es que, mire, señor, ¿cómo lo voy a leer? Yo me operando en mis ojos, yo no veía bien. ¿Cómo lo voy a leer? Veía yo. Hasta me pusieron una tarjetita para firmar, porque no le atinaba yo a dónde.
Y luego también yo solita, como dice mi esposo, ¿por qué? Es que me agarraron en mi momento, creo yo, le digo. ¿Por qué no esperaste que yo viniera si tú no ves? Hoy sí que te amolaron en esa forma. Se lo dije. Yo no veo bien. Mire, le ponemos acá una tarjeta así para que usted firme y no se pase la raya. ¿Qué voy a hacer yo si yo soy pobre, no soy rica? ¿Y usted cree que tuviera yo eso? No tuviera yo así. Lo mismo que me hicieron a mí, le hicieron a mucha gente. Lo mismo. De las 21 empresas, ¿cuántas, según Animal Político, tienen domicilio fiscal falso? Todas. 21. Contralor. Gracias, Ciro. Buenos días, Daniel. Buenos días, Arturo. Definitivamente y de manera rotunda y categórica puedo afirmar, con mucho conocimiento de causa, no hay empresas fantasmas en Veracruz. Todas las empresas que son contratadas por el gobierno del Estado cumplen cabalmente con todos los requisitos que tenemos preestablecidos para su contratación. Veíamos los domicilios y pues, En este caso, no parecen corresponder a los de empresas. Con todo respeto a la labor periodística que nos presentan, no comparto la idea, ahí no se ve la imagen de ninguna persona. Pero si tenemos un Es video voz. también. ¿Quiere ver el video? No, un segundo nada más, Daniel, por favor. Sí. No se ve la imagen de la persona que habla. Ajá. No cuestiono desde luego la autenticidad de su trabajo, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que nosotros nos conducimos con apego estricto a la verdad, con apego estricto a derecho, y podría mostrar solamente un dato en relación a cómo fue que se le contrató a esta empresa de Marbercar, Que es Marbercar, una de las 21. que es una de las 21. Aquí pueden apreciar claramente, Ciro, el motivo por el cual se le contrató, que fue la compra de cobertores. Sí. Aquí está el pedido que se hace, son documentos originales. Estamos hablando de una operación de 3 millones... 3.600.000 pesos aproximadamente. La fianza, que es obligatoria que la presenten. El contrato por el cual se le adjudicó la compra. El alta, que está registrado en nuestro padrón de proveedores, está registrado también en el SAT, la escrituración. Está registrado en el SAT. La escritura pública en donde está conformada la sociedad. Aquí esto no lo podemos cuestionar, puesto que esto dio fe de un notario. Él en su momento tuvo que haber sido el que checara el domicilio, el que checara... Pero pues por lo visto no lo hizo, con todo respeto. Así es. No solo no lo hizo. Porque cuando uno ve, entendemos los papeles, me llama mucho la atención que estén dados de alta ante el SAT, pero cuando vemos los domicilios... Yo quisiera... Todas las empresas cuestionadas están dadas de alta en el SAT. Todas, absolutamente. Es que de nuevo, déjenme decirles con todo respeto, porque no quisiera que nos entrampáramos. La insistencia es, nosotros no estamos objetando eso. Lo que nosotros estamos diciendo es, los socios nos dicen, a mí me engañaron. Los domicilios son vulcanizadoras, panaderías, herrerías, casas particulares. Pero además, y le agradezco que nos dé la oportunidad de hablar de este caso, Contralor, porque es un gran ejemplo. El caso de la empresa Marbercar se llama. Marbercar. En ese caso, estamos hablando de una empresa en donde el dictamen del grafólogo prueba que las firmas de los contratos son firmas falsificadas. Mi pregunta es, por favor, Ciro, tú ve las firmas. Nosotros no somos grafólogos, pero vean las firmas. Lo que nos preguntamos es, ¿cómo pasa esto? Analítico René Pajer. ¿Cómo pasa? ¿Quién es él? ¿De dónde sale? Es director de la firma Mitchell & Clark. Ustedes pueden entrar a la página de internet y sale toda la historia de él. Lleva más de 15 años de experiencia. Es uno de varios ejemplos que de hecho también tiene. Exacto. ¿Cómo pasa? Y por eso la insistencia es, de veras creo que lo importante es entender y que ustedes nos ayuden a entender. ¿Cómo puede pasar que el gobierno de un estado le dé 645 millones de pesos de contratos a empresas cuyos socios son estos? Tenemos más audios si ustedes los quieren oír, en donde las firmas son falsificadas, en donde los domicilios fiscales son falsos. ¿Cómo puede pasar esto? Mire, ¿dónde están los controles? Le comento, no se adjudica ni se contrata ningún bien ni servicio si no está debidamente requisitado. Nosotros cumplimos cabalmente en el estado de Veracruz con toda esta reglamentación a la que están sujetos todos nuestros prestadores de servicio, y hay un subcomité de adquisiciones conformado no solamente por servidores públicos, lo conforman también las cámaras empresariales, la sociedad en lo general. Aquí están las firmas de todos ellos y hay un dictamen de procedencia. Se dieron las circunstancias atípicas en muchos de estos casos que se señalan en el 2013,
El estado de Veracruz se vio azotado por el huracán Barry, que devastó 1.116 casas, ¿cierto? Ocasionó que 109 municipios se declararan en estado de emergencia. El Fonden, que el gobierno federal debía cubrir puntualmente año con año, se pagó en el 2013 lo correspondiente al De 2009. acuerdo, si me permiten, Por pues favor. creo que aquí estamos hablando de un par de coincidencias que no nos llevan a ningún lado. Exacto. Por una parte, la autoridad, ni más ni menos que el Contralor y el Secretario de Finanzas de Veracruz, nos dicen, es que las empresas que obtuvieron estos contratos cumplieron todos los requisitos. Están debidamente Por certificados. otra parte, el Animal Político dice, pues eso no lo estamos cuestionando, lo que estamos cuestionando es la existencia de estas empresas que parecen empresas fantasmas. Y la Y preocupación yo me de que quedo se aquí le den a eso. con el punto de vista de que ustedes, secretario de Finanzas, Contralor, dicen, pues es que no es nuestra atribución revisar si esas empresas tienen un buen edificio, tienen buenas instalaciones o no. Y En ese sentido, nosotros tú tenías una contradecimos. pregunta, Daniel. Sí, nos parece de veras muy importante esto porque ¿cómo es posible que se le den contratos de estas cantidades a empresas así? Segundo, ¿cómo es posible que se pueda falsificar las firmas de los contratos? Tercero, ¿cómo es posible que se obtengan adjudicaciones directas y licitaciones simplificadas empresas que tienen 6 meses? ¿Cómo es posible que después de haber obtenido estos contratos salieron del padrón del gobierno? Padrón, por cierto, vale la pena mencionar que por desgracia tu auditorio no va a poderlo consultar porque está caído. Desde ayer está caído ese padrón. Nosotros de todos modos tenemos ¿Por qué copia está de todo. caído, A ver, Contralor? no sé, no tengo yo, es la primera referencia. No, que Daniel. tengo. Ayer. Yo creo que Entonces la ha de insistencia haber un es, error en la si el tema solicitud es, de la si información. ustedes nos dicen, esto es legal, yo lo que les pediría es, primero, preocúpense, porque sus leyes tienen varios problemas. Segundo, investiguemos juntos. Usted pone en duda, lo hizo de manera elegante Contralor, pero siendo francos, usted puso en duda nuestro trabajo periodístico. Tenemos los videos, tenemos los audios. Ciro, que traigamos a tenemos los y socios. están Bueno, en lo la- hice, están lo en la hice por página. una razón, Sí. Ciro, Daniel, Contralor. por una razón lo hice. Porque esto no es nuevo, esto ya tiene más de 1 año y medio. En algún momento Víctor Hugo Arteaga se presentó a instancias estatales, solicitó información, se le dio, y después de que analizó durante más de 10 meses la información, concluyó que lo dejaba a un lado. No es de cierto, propia voz de perdóneme él, que lo- de que- propia voz de perdóneme, él. pues imagínese, está firmando este reportaje, usted dirá. ¿Podríamos llamarle ahorita? Mira, hagamos una Digo, cosa. si se pudiera y Traigamos- sin faltar tampoco a... Pues a ver, Traigamos a yo aquí le pediría, pues, Porque aquí está el director nada más de por Animal esto, nada más Político. por esto lo digo, Sí, sí, mi sí. querido Ciro, nada más por esto, mira. Víctor Hugo Arteaga trabajó más de 10 meses la información, Sí. la analizó de manera Vamos a pormenorizada. suponer que es cierto. ¿Cuál es Llegó el a punto? una conclusión, La está firmando contra llegó a una conclusión, por eso yo me gustaría que le llamáramos. Perdón, aquí si me permite. La conclusión es lo que está publicado Pues sí, en Animal nada Político. más Está y nada correcto. menos. En ¿eh? términos, Nada en más un y código nada menos. periodístico Está elemental. correcto, pero yo el día de y anoche, es- Ciro, sí. el día de anoche me tomé el atrevimiento de llamarle. De llamarle y le dije, ¿qué pasó con la información con que tú estabas manejando, que te llevó más de 10 meses? Me dice, concluí que no tenía sustento, concluí que no había transgresión a la ley. Y me hice a un lado, lo dejé a un lado. Y la información, Daniel, a ver, la es muy grave información esto. que están usando, Daniel, ¿Cuál es la gravedad? Daniel, Sí. perdón, la información que están usando en el reportaje que ahora asume Arturo como propio es una información que consideró no viable. ¿Qué Víctor significa no Hugo. viable? Consideró que no tenía A ver, se lo vuelvo a decir. validez Se lo vuelvo a decir. Uno, está firmado en por su él. avance. Dos, Por eso podríamos llamarle. Vamos al reportaje. Le Está invito a firmado una por cosa. él, lo cual yo no dudo. Hagamos Pero lo siguiente. sí me gustaría que dejáramos muy claro ese invitemos punto. a los socios, a los supuestos Los socios, a que nos invitamos. platiquen A ver, aquí si me cómo permiten, vamos a- otra déjenme reunión. retomar, porque yo Es sí. que es el origen de todo esto, Ciro. No, perdón, son las perdón. empresas. No, con No, todo respeto, que se Contralor, inició hace para más de año y nosotros, medio. no olvidemos, estamos en el programa aquí, en Grupo Muy bien, Fórmula. muy bien, sí. El origen de esto es un reportaje que nos Claro. llama mucho la atención Nada de más. Animal Político publicado. Pero que está usándose la misma información. Por eso, pero ¿cuál De es el origen. punto? La información Las está mal. solicitudes de transparencia están a mi nombre. A ver, A ver, La información espérame, está mal. nos estamos perdiendo. Pues Entonces, sí, yo no nada tiene más nada que regreso. Lo que yo pongo en la mesa nada más, Sí. Ciro, y lo hago A ver, ya sí. por última ocasión Sí. para no interrumpir. Sí. Lo que yo pongo en la mesa es que la información que estamos revisando aquí, que estamos analizando, fue revisada
por quien inició este reportaje ¿Y cuál es el hace punto? mucho tiempo. Es común, y él concluyó, Contralor, es común en él el periodismo concluyó dejar un reportaje que no había no elementos salga. violatorios de ley. Y la información que tenemos Va de nuevo, nosotros Contralor. concuerda. Pero Va de nuevo. adelante, por favor. La cosa, perdón, Daniel, la Entra, cosa entra. es que el reportaje está publicado. Claro. No me Ya. imagino que Animal Político, conozco desde hace muchos años a Daniel Moreno, agregando una firma. Que por lo más no haría falta. No haría falta, haría pero además podría insisto, firmarlo Contralor, nada más Arturo Ángel. Sí. Hablemos del Sí, texto. sí. Pero- O sea, nuestras pruebas son falsas. documentos. Veamos A el ver, video. ahora, a ver, escuchemos Déjame la información. ir nada más, No entiendo por si qué no me estamos permiten, haciendo. una pregunta. Para ustedes, Daniel, para ustedes, Arturo, estamos hablando aquí de operaciones fraudulentas. Eso es lo que me parece central. Y yo Operaciones lo que fraudulentas que cumplen con los requisitos legales, con los trámites legales Sí, elementales, sí. pero fueron operaciones para que Pues para con robar, empresas- pues para con robar empresas que no dinero existen. público. O sea, lo que me Sí. parece increíble, y por eso, créame de veras, Contralor, que me sorprende que nos pongamos a debatir la firma de un reportero. No. Aquí No estamos hace de falta, como que Contralor, no hace en el falta. artículo, sí. Hablemos A del nuestro tema. juicio, sí, por Yo lo lo que que yo los comento, invito a ustedes dos es investiguen, chequen con los socios. ¿Cómo es posible que se le den 645 millones de pesos de contratos a empresas que son fachada, que son de papel? ¿Cómo es posible que Cuentan cuando con documentación debidamente requisitada. Es que eso no ante está de Hacienda, debate. ante Es que el eso SAT. no está de debate. A ver, voy a poner más, un ejemplo. más allá de la documentación, secretario, espero- Contralor, ¿no hay más? Claro A ver, que sí, perdón. pero espero que no sea descabellado este ejemplo. A ver. Cuando a alguien le dan una constancia de no antecedentes penales y la presenta en el sitio donde la requieren, allí no investigan si tiene o no tiene. Ya la autoridad competente determinó que no tiene antecedentes penales. No hay por qué investigar. A nosotros nos llevan información debidamente requisitada, Contralor, notariada. le acabamos de certificada. contar el asunto y si quiere se lo insistimos y le podemos dar todos los ejemplos. Hay firmas falsificadas, es decir, la gente firmó los contratos sin ser los socios. O sea, eso les toca a ustedes. Ustedes son los que vieron los contratos. Pero a ver, No. perdón, eso, Secretario de Finanzas. eso es muy riesgoso, y disculpen usted. El que tiene que verificar la firma, el que tiene que verificar que esté la persona, el que tiene que verificar la aportación, el que tiene que verificar que se cumpla con la ley y que se hagan estatutos y todo lo demás, es un notario público. No Si en estuviéramos todos los hablando casos. de una empresa, dos empresas, bueno, estamos hablando de 21 empresas y me dicen ustedes, y son notarios diferentes, que hay violación, que hay falsificación de las actas constitutivas de una empresa. por eso a ver, las perdón, actas, no, ser claros. perdónenme, para allá voy. Lo que hay son Sí, falsificación a ver, de las si firmas en los si las contratos. gentes No es que nuestra están, función. si las gentes que Pero si están, ustedes son si los la que dan los gente que contratos, ¿cómo está que no son formando nosotros? parte de la escritura constitutiva, que es la que dice que es socia, después dice que no, que ella fue sorprendida. O sea, a la hora en que se integra la información, hay un documento base que es la escritura constitutiva Sí, de con acuerdo. los Es que socios. eso no lo y estamos eso discutiendo. lo que hace prueba plena es en la escritura pública pasada ante la fe del notario y que esté Ahora, debidamente nada más registrada. para concluir, para todos. ustedes son empresas fantasmas. Es que ese es el dato cumplieron relevante. los requisitos mínimos para, O sea, yo lo que para poder quisiera- obtener los contratos, Exacto. Yo lo que pero qui- son empresas, además ya no existen. Bueno, lo sacaron del padrón No de existen. proveedores, pero además déjame ¿A todas insistir. a las 21? A las 21, pero además los invito no, porque no, eso es lo que me Las empresas parece se central. inscriben por sí mismas, de motu propio. Y ya no se es- han vuelto a a ver, inscribir. Los Cada invito año se para renuevan. que, los invito para la- que, para perdón, la que inscripción en el avancemos. padrón es anual. Avancemos. Y las empresas tienen la obligación de hacerlo. Es un cargo a las empresas, si quieren seguir siendo proveedores De del acuerdo. gobierno del Estado, Se tienen que inscribir tienen que anualmente. inscribir. Se Si no se inscribieron en inscriben, Señor 2016. secretario de Finanzas, si no se señor inscriben, ya Contralor, no participan. Ya en No el están. 2016 De ya hecho, no se inscribió Bueno, ninguna ni en de el las 15 ni en el 21. 14, ¿eh? Bueno, pero Está por raro. eso la invitación es, secretario de Finanzas, Contralor, yo lo que les invito es, acéptenos, Animal Político, que hay testimonios que prueban que son socios de mentiritas, hay Aquí fotografías los de tenemos, domicilios podemos ver y falsos. están en la Lo página único que de les Internet. pido, Acéptenos. lo único que le pido, secretario de Finanzas, es tengan ustedes la apertura de decir, vamos a investigarlo, pero no me digan, esto es legal, porque nosotros lo que estamos probando es que son empresas de mentiras, pero además, oiga, que ustedes me digan, toda la información se las dimos,
Pues sí, para eso se inventaron las leyes de transparencia, eso no está debate. No, pero eso Información ¿Quieren que les dé las gracias? Se las damos, información que por lo demás nos Ya decías, Ángel. solicitaron Sí, esa información sí, por ejemplo, a la Secretaría de Economía, órale. al SAT. Por ejemplo, en el paquete que ustedes pueden revisar públicamente hay 7 contratos de Secretaría de Educación de Veracruz, que además son significativos porque solamente esos 7 contratos son más de 300 millones. ¿Sí? Son materiales didácticos para escuelas del Estado. Nosotros lo que hicimos fue preguntar, pues, ¿qué escuelas llegaron para verificar? De hecho, yo hice un recorrido yo hice un recorrido aleatorio por las escuelas, no encontré nada, entonces pedí por cada... Y lo que obtuve de respuesta es un entrecomillado de 5 palabras a diversos centros educativos del Estado. De diversos centros educativos. Y ¿Eso eso, dice textual, y eso ustedes lo consideran Textual, una respuesta. Dentro de lo que es la ley de transparencia, sí. Pero a ver, Bueno, perdón, es que de nos nuevo está es- poniendo a la vista de ellos la información. Perdóneme, No, pero Está, no, a ver, no, perdón, no. está a la vista, están los portales. Sí, Aquí exacto. está, miren, aquí está, por ejemplo, la SEP, y aquí viene las respuestas que se están dando. Perdóneme, Aquí secretario, están los oficios le regalamos número. la copia de nuestra respuesta. Bueno, y Aquí aquí dice también nosotros las información tenemos, y aquí en también diversos las tenemos. estados. Ok, permíteme, Toño. Contralor. ¿Me permite leer? Por favor, sí. Mira, nada más este va de respuesta a Arturo Ángel Mendieta. Le pediría Arturo. nada más la parte Sí, medular, ¿no? le informan a Arturo respecto a su solicitud que de conformidad con la ley de transparencia, le informo que debido al volumen de la información solicitada, la misma se pone a su disposición para consulta directa en las instalaciones de esta unidad de acceso a la información. Sin embargo, en la continuación de esa Pero no respuesta fuiste me nunca, aclaran, Arturo. porque No fuiste nunca a revisar. porque la información de los Estás dando contratos información yo la sesgada. tengo, pero en esa misma respuesta que usted está leyendo parcialmente viene en el siguiente párrafo y nosotros tenemos el documento donde dice las constancias de que lo recibieron no se pueden revelar por datos personales. Está el documento ahí desde ayer, de hecho. Miren, a ver, perdóneme que aquí insista. hay otra de las SEP. Acéptenos, por favor, que hay por lo menos elementos fundados de para acuerdo. preguntarnos Estamos de acuerdo. sobre la legalidad de las empresas. Mire. Los invito como Contralor y como Secretario de Finanzas a que se haga una investigación. A ver, estamos hablando de un Estado, ustedes lo saben mucho mejor que yo, que tiene 35 denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación, hablando de, cuales cosas no ha procedido parecidas. ninguna. De las Pero cuales no es no ha cierto. procedido A ver, ninguna. vamos a tratar de llegar a una conclusión nada más una porque última sí, a parte, ver, fíjate. por favor. También nosotros pedimos que acepten una cosa con una enorme claridad. Ajá. El gobierno del Estado de Veracruz, y en este caso las dependencias, han estado actuando apegadas a derecho. La normatividad no somos abogados, la perdóname, normatividad secretario. administrativa exige a la autoridad Gracias. que no puede pedir información más allá de la que la propia ley establece. Y todos y cada uno de los expedientes que integran estos 71 contratos están total y absolutamente integrados en términos de ley. No sé, Si nosotros hay no somos problemas de otro orden, habrá que Es que no son revisarlo, problemas habrá de que otro investigarlo, orden, pero secretario. que quede Pues muy estamos claro, hablando de hay empresas actitud, falsas. por O sea, eso, ¿cómo que problemas nada más de otro déjenme orden? terminar, no hay una actitud dolosa, ni una actitud No sé, nosotros por no parte del calificamos en gobierno del ningún Estado lado de actitud de dolosa. ocultar o de no manejar la información pública. No estamos acusando a Se ningún ha lado de entregado todo a ustedes, todo lo que han pedido, y en pues función eso de dice eso la ley. Conclusión, Daniel, después de escuchar al secretario de Finanzas, después de escuchar al Contralor, ¿mantienes el reportaje? Pero no cambia una coma, o sea, yo insisto, No cambias una que nos coma, digan, están diciendo que es falso. y yo por eso insisto, ¿qué es lo falso? A ver, que ustedes nos dieron la información, pues sí, para eso se inventó la ley de transparencia, ¿eh? Que el procedimiento es legal, pues nosotros no decimos que es ilegal. Lo que nosotros estamos probando aquí es, hay socios que dicen, oigan, yo nunca Que me las asocié. empresas son fantasmas. Exacto. Y que Por además eso- los recursos no llegaron a los Por eso la destinatarios, invitación No, es, sí, los recursos ¿por qué, llegaron a los ¿por destinatarios. qué nosotros Pero tenemos eso no es respuestas prueba. oficiales? Hay algunas personas que Permítame un dicen que segundo, no nada más participaron. termino. ¿Por qué nosotros tenemos respuestas oficiales que nos dicen a qué escuelas les entregaron? A diversas escuelas. ¿Cómo que diversas escuelas? ¿Qué significa eso? Pero además, Ciro, te podemos dar la dirección de la página de internet a la que nos remiten, y verás que ahí no hay ningún padrón. Ahora, ¿tienen ustedes los padrones? Bienvenidos, pues denos copia y seguimos haciendo nuestro trabajo. Las pueden, no, les no, ofrecemos estoy hablando de que- las listas de escuelas Por eso les beneficiadas. ofrecemos que vayan Denos. a verlos. No, Los sí, de no. ley no pueden entregar padrones. No, por supuesto, no, me refiero en términos todos los simbólicos. expedientes, En todos términos los simbólicos. expedientes fueron revisados y auditados por despachos externos y
están inmersos en la cuenta pública que ya fue aprobada por el Congreso. Es decir, falta la las auditoría, instancias recuerden, fiscalizadoras, híjole. las especialistas, las que conocen a plenitud de manera detallada, pormenorizada, lo que dicen las leyes que regulan el ámbito de actuación de los servidores públicos en materia de contratación de servicios, dicen que estamos muy bien. Es que por eso insisto, estamos hablando de veras de cosas distintas y esa es la parte que me preocupa. A ver, déjame, a ver, vamos Por favor, a tener por que hacer favor. una última pausa. Al regresar vamos a tener solo 5 minutos. Por favor, ¿sí? por favor. Quisiera escuchar una conclusión por parte de la autoridad de Veracruz, una conclusión por parte de Animal Político, pero pues por lo visto, después de una hora de charla, ustedes se mantienen en lo suyo y ustedes, autoridades, en lo suyo, que la información de Animal Político es falsa, a pesar de que las empresas, ninguna de las 21 parezca una hablemos de empresa. información cuestionada, la de No, pero es que aquí sí permítame dar una opinión. 21 empresas ya no existen ninguna. En ese taller, eso lo presentamos ayer y lo podríamos volver a presentar hoy. En esas instalaciones 21 que empresas, funcionaron las no sé empresas. si existan o no existan. No están en en el esos padrón. están no están inscritas en el padrón de en proveedores. en los es domicilios diferente. que registraron para estar en el padrón, vean nada más. Habría Usted, que las analizar, la autoridad Ciro, a una empresa que tiene esa fachada Ciro, le da un habría que contrato analizar por una cosa 300 adicional. millones de pesos. Habría que analizar una cuestión adicional, que es los domicilios fiscales, Sí. y habría que verlo Aquí conjuntamente están. con la autoridad hacendaria. Por favor, porque voltéenos a hay ver, una cosa ahí que está es en la pantalla, importante. las Para nosotros, domicilios como fiscales. gobierno del Estado, hace prueba plena el domicilio fiscal. Conclusión, después de haber escuchado a la autoridad de Veracruz, Daniel Moreno. Nuestra conclusión es, casi te diría, regresamos al principio. Nosotros no estamos discutiendo si es legal o no, eso les toca a ustedes. Les diría, si fue legal lo que hicieron, preocúpense por sus leyes, porque nosotros lo que hemos probado es que los socios son de mentiras, que las direcciones son de mentiras, que además los contratos se dieron 6 meses después, que además las firmas se falsificaron. Todo eso está documentado y están no solo los textos, están los documentos originales, por supuesto, a disposición de ustedes. Ese es el tema más importante. Yo lo que les invito es, investiguen, ábranse a la posibilidad de que esta información que estamos planteando es cierta y por tanto investiguen lo que le estamos diciendo. Conclusión por parte de la autoridad de Veracruz, ¿quién la hace? El secretario de Finanzas, el Contralor, secretario de Finanzas, Antonio Gómez. En primer lugar, muchas gracias por habernos dado el espacio. Igualmente, gracias. Para Veracruz creo que es muy importante el estar en este foro para poder aclarar la postura que publicó Animal Político. Creemos nosotros, estamos ciertos, seguros, que la autoridad en Veracruz ha actuado en términos de ley, ha respetado irrestrictamente la ley, y que si hay alguna circunstancia que pueda darse que tendremos que buscar y revisar, lo haremos con mucho gusto, pero sí, de entrada, no puedo aceptar por parte del gobierno del Estado que se haya manipulado o que se hayan hecho de manera ilegal las cosas. En todo tiempo, en todo momento, se ha cumplido a cabalidad con lo que establece la ley, y en función de eso reitero nuestra postura de respeto a ustedes, Gracias. de respeto y agradecimiento a usted, pero sí que actuamos en base a lo que nos ordena la norma. Una opinión parece? final, Arturo. En el mismo sentido que Daniel, básicamente todo nuestro trabajo de investigación ha sido a través de solicitudes de transparencia, de ir a las oficinas de registro público, saber quién fundó una empresa y nos encontramos con las historias de gente que no ha recibido un quinto. Hay una señora que es dueña de una empresa que vende cemento y su casa no tiene ni las paredes Me dejas solamente retomar una cosa, que es, aprovecho que dice el secretario de Finanzas que está dispuesto a revisar, ojalá en un plazo que ustedes consideren conveniente, en 1 mes, en 2 meses, cuando tú, Ciro, y por supuesto el gobierno del Estado quiera, nos volvemos a sentar y nos dicen, Pues ojalá. ya revisamos los socios, ya revisamos los domicilios fiscales, porque ese es el centro del reportaje. Insisto, cómo se le dan contratos a una empresa, o sea, en Veracruz uno puede hacer una empresa cuyo domicilio sea Disneylandia y su socio sea Mickey Mouse y no pasa nada. Bueno. Perdón, Hagamos ese perdón, trabajo. no solamente- Conclusión no final, solamente con en esto Veracruz, terminamos. No solamente en Veracruz, en cualquier parte de este país. No tengo idea. Si voy con un Ahí sí notario y cumplo los requisitos de ley ¿Y falsifica la identifico a firma de un contrato? identifico a la gente, cumplo con la norma, el Código de Comercio para una sociedad anónima, yo creo una sociedad anónima. Yo, autoridad, tengo la obligación de respetar
la constitución de la sociedad. Pero alguien, con internacional. todo respeto, secretario, alguien no está dándole seguimiento al proceso. Habrá Ustedes, por lo que me queda, ustedes cumplieron con los requisitos, con los procedimientos, pero esas empresas no existen. No existen, al menos a juzgar por el trabajo que presentó Animal Político. Muchísimas gracias, Antonio Gómez Pelegrín. Gracias al secretario de Finanzas del Gobierno de Veracruz. Gracias a Ricardo García Guzmán, Contralor del Estado de Veracruz. Gracias por haber venido, además, desde Jalapa a este programa. Arturo Ángel, reportero de Animal Político. Gracias. Daniel Moreno, director de Animal Político. Muchísimas gracias. Nos vemos que en un mes, tema. 2 meses, cuando Pues ustedes pónganse de quieran, acuerdo, por favor. pónganse de Yo acuerdo. recomendaría Sí, respetuosamente que acudan al SAT, a la Secretaría de Economía, para que Y certifiquen eso su Lo información. haremos sin falta. Ojalá que además el gobierno de Veracruz se preocupe en que sus contratos pues sean de veras.